Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 156, pasado 2. Lindy inhaló el aroma del aire estancado y del pergamino antiguo, casi estornudando. Hizo una mueca, conteniendo la necesidad de frotarse la nariz. El aire aquí se sentía espeso y pesado. Abrió los ojos y vio que estaba parada entre dos pilas tambaleantes de libros de notas encuadernados apresuradamente, papeles de hojas sueltas que sobresalían al azar de entre tapas que olían a cuero mal curado. Afuera, sabía, su cuerpo estaba posado en el estante formado por una de las púas del caparazón de Zengui. Angie estaba en su regazo y se alzaba vigilantemente arriba. El anillo estaba sostenido en sus manos ahuecadas y Meng Dan estaba sentada debajo, posada meditativamente en un plano inferior del caparazón de Zengui. Se escuchó un leve crujido y luego un sonido de cuero y papel deslizándose. Lindy giró para afrontar el sonido mientras una pila de notas se derrumbaba en el suelo en una nube de polvo. Sixian se quedó allí tímidamente, cubriéndose la boca y agitando el polvo. Jaja, vaya. La musa dijo tímidamente, abriéndose un ojo. Por eso dejé a Angie afuera, dijo Lindy con insistencia. Tiró de su capa y, una vez más, le agregó una bufanda azul pálido que se puso sobre la boca y la nariz para mantener alejado el polvo. Brevemente, pasó sus dedos sobre la seda. Su túnica fue muy útil. Oh, no seas así. Sabes que quieres ir a buscar tesoros conmigo. Sixian golpeó un hombro contra el suyo. Vamos, encontremos al chico Meng y a mi lindo primo. Lindy puso los ojos en blanco con cariño mientras seguía a Sixian a través de las pilas. Podía sentir a Meng Dan adelante a través de los sinuosos carriles de papel. Su aura brillaba como una lámpara de mesa bien alimentada, firme y calmante. Lo encontraron muy pronto en una intersección de carriles donde había un espacio pequeño y despejado. Meng Dan se sentó, después de haber adquirido una silla polvorienta de aspecto antiguo grabada con filigrana dorada de algún lugar. Un trío de textos flotaban a su alrededor, dando vueltas lentamente en su cabeza mientras sus páginas pasaban con una rapidez cegadora. Jinui yacía en el suelo, trazando sus dedos a través de ordenadas líneas de personajes. Ella pateó sus pies ociosamente en el aire, sin levantar la cabeza mientras Lindy se acercaba. Veo que voy directo al grano, dijo Lindy. Si hubiera imaginado lo contrario, baronesa, tendría una mala impresión de mí, bromeó Meng Dan, mirándola. Las páginas de los libros no dejaban de girar. Estoy bastante extasiado ahora mismo. Las fuentes primarias desde la perspectiva interna del clan son muy raras. ¿Lo son? Los Sui lo son, obviamente. Después de todo, quemaron su biblioteca, pero la mayoría de los clanes no mantienen buenos registros. Quizás las exhortaciones de Kai Renxian sobre el tema no eran la norma. Disculpe mi error al hablar. El acceso a dichos registros es poco común. No hay duda de que los clanes antiguos poseen registros a los que cualquier erudito se postraría en la tierra para acceder, pero no los comparten, aclaró Meng Dan. Debería saberlo. Mi propio clan ciertamente no. Eso tenía mucho más sentido. Lindy asintió. ¿Algo interesante todavía? Los textos en esta área parecen relativamente recientes, señaló Meng Dan. Revistas e informes hablan de comunicaciones con células ocultas. Destruido, por supuesto. Hubo una gran búsqueda de los Sui supervivientes después de su caída. Los registraré de todos modos. Este tipo parece haberse vuelto bastante desquiciado con el paso del tiempo. ¿Qué clase de desquiciado? Preguntó Sixian, mirando debajo de la portada de un diario en la parte superior de una pila. Meng Dan movió la manga y un estrecho folio voló en una nube de polvo, cubriendo la separación. Dentro, garabateadas página tras página, estaban las palabras traidor, cobardes, basura, mitad bárbara, y cosas más groseras en la misma línea garabateadas con fuerza en docenas de páginas, intercaladas con diatribas altamente desagradables sobre los destinos que tales personas merecen. Lindy se tragó un trozo de disgusto cuando el libro se cerró de golpe y, a su lado,
Sixian asintió a sabiendas. Ese tipo de desquiciado. Gotcha. Claro, dijo Meng Dan. ¿Qué encontraste allí, Jinui? Lindy preguntó, mirando al espíritu joven. Lentamente, Jinui levantó la cabeza y miró a Lindy a través de su venda negra. Es un diario de sueños. Este hombre era muy indecoroso, dijo solemnemente. Lindy parpadeó y miró las páginas. Entonces ella frunció el ceño. ¿Por qué harías eso con un? Sus mejillas se sonrojaron de color escarlata y rápidamente apartó la mirada. ¿Por qué lees algo así? Catalogar los deseos carnales de un ser humano a veces es útil para construir un perfil psicológico. Jinui volvió a pasar los dedos por encima de los personajes. Y esas cosas no me molestan. Secretos como estos son los más comunes de todos debido a las costumbres sociales que desalientan la expresión abierta. Lindy miró a Meng Dan y él se encogió de hombros impotente. Ella es un espíritu de la luna oculta. Las citas secretas también son secretas. Te sorprendería saber cuántos acontecimientos históricos surgieron de tales motivos. Mientras hablaban, Sixian se agachó junto a Jinui, con los ojos parpadeando sobre las páginas expuestas. Técnicamente hablando, no es un mal escritor. Probablemente lo disfrutaría más si no supiera que es un idiota. Probabilidad de que el sujeto sea un idiota, incluso antes de que el deterioro se acerque al 100%, Jinui estuvo de acuerdo en un tono aburrido, pasando una página. Lindy tosió en su mano y levantó a Sixian por la parte posterior de su túnica, provocando un grito de sorpresa. Deberíamos empezar a cazar, estarás mucho tiempo en esta sección, Meng Dan. Tendré que dejar de permitirme y empezar a catalogar. Meng Dan suspiró. Lamentablemente este no es el momento para un estudio profundo. Sin embargo, mantendré mi aura extendida, por lo que no debería ser difícil encontrarme. Me parece probable que elementos que no son escritos de este hombre estén más profundamente dentro. Ciertamente existe una organización natural por edad en estos, como los anillos de un árbol. Lindy asintió una vez. Si el ermitaño loco escribiera y arrojara cosas dentro sin parar, se acumularían y las cosas más antiguas estarían en la parte figurativa inferior del anillo. Meng Dan devolvió su asentimiento cuando ella se fue, tirando de un Sixiam enfurruñado, y dobló la esquina de una pila. Lindy descubrió que era difícil mudarse aquí. No físicamente, sino a través de sus técnicas. No podía moverse a través de las sólidas pilas, e incluso volar requería mucho más esfuerzo del que valía la pena. Se preguntó si era porque este espacio proyectado era un poco el sueño de otra persona y por eso sus leyes eran un poco diferentes. No la ralentizó demasiado. Al examinar cuidadosamente los documentos antiguos a medida que profundizaba en su interior, descubrió que los diarios enloquecidos se estaban debilitando. Comenzó a encontrar cuadernos de bocetos, llenos de páginas de hermosas pinturas a tinta e incluso textos de otros autores, en su mayoría cosas secas sobre filosofía natural que estaban un poco por encima de su cabeza. Fue Sixian quien encontró el primer objeto de interés. Debajo de una pila de libros caída había un pequeño cofre de madera cuyo antiguo candado de formación se desmoronó con solo un pequeño empujón. En el interior había un puñado de tiras de jade y fila tras fila de frascos de vidrio llenos de largas pinturas secas de todos los tonos. Sin embargo, la emoción no había durado mucho. Los recibos contenían una colección de artes de utilidad y cultivo del primer y segundo reino, todas relacionadas con la pintura y la caligrafía. Solo una tenía alguna aplicación en combate, pero estaba muy por debajo de ella. Ella los tomó de todos modos. ¿Quién lo sabía? Quizás algún día Biyu descubriría que le gustan ese tipo de cosas. O tal vez su madre. La escritura de Kimch era bastante buena para un mortal. Más allá de donde había encontrado el cofre, comenzaron a aparecer más obras de arte. Descubrió un tapiz polvoriento que representaba el gran árbol de Xianmen, una pintura de listones de un bosque envuelto en telarañas al anochecer, en una esquina, una pintura alta de un anciano de rostro severo que vestía túnicas de estado ornamentadas, sentado en un trono que reconoció por su breve aparición en la corte. Eso lo había estudiado brevemente, sintiendo un eco de pero cualquier poder que hubiera contenido se había podrido junto con los bordes del lienzo. Mientras tanto, las pilas serpenteaban en un laberinto en constante expansión. Lindy, por supuesto,
tuvo cuidado, dio vueltas hacia atrás y usó sus volutas para rastrear su rastro de regreso, asegurándose de que no se movieran detrás de ella y que ella conociera el camino de regreso. Solo 2 o 3 veces descubrió que los libros se habían movido por sí solos. Aún así, la mayor parte de lo que encontró y recogió en un espacio central parecían chucherías. Esto incluía una estatua de un alce criado tallada en una especie de hueso denso con esmeraldas brillantes para los ojos y algunas pinturas más de personas que no reconocía. Sixian había encontrado algunos libros que insistían en que eran interesantes, pero Lindy realmente no era fanático de la ficción, incluso si la iluminación de acuarela era encantadora. Aún así, con cada minuto que pasaba con solo arte mundano para mostrar por sus esfuerzos, buscaba con aún más determinación. Tenía que haber más aquí. Y así, Lindy siguió cada vez más los sinuosos senderos del polvoriento y olvidado y hasta que por fin encontró un muro de piedra en uno de los bordes del espacio. Allí, pintado sobre él, había un mural de una belleza insuperable. Representaba algo que despertó recuerdos de su primer encuentro con Sixian. Extendida a lo largo de la pared había una pintura increíblemente realista de una gran gala llena de señores y damas bailando con túnicas elaboradas e inmaculadas. La niebla a la deriva desdibujó los detalles de la sala y pequeñas medias máscaras ocultaron los rostros de los bailarines. Ante sus ojos, parecían moverse, balanceándose bajo la luz de la luna. Podía oír sus risas y el suave canto del viento en los aleros fuera del espacioso salón. ¡Ah, qué alegría sería bailar bajo la luna! Lindy cerró los ojos y exhaló. Me habría dado vergüenza si te hubieras enamorado de una falsificación después de experimentar lo real, se arrastró Sixian, apoyando un brazo sobre su hombro. Aunque no es una mala interpretación. No lo es, Lindy estuvo de acuerdo. Abriendo los ojos, miró el cuadro. Todavía era igual de realista, todavía sutilmente animado, saliendo del rabillo del ojo. Ella sonrió mientras extendía la mano hacia la piedra pintada y presionaba su mano contra la oscuridad dentro de un arco pintado. Se escuchó un estruendo cuando la piedra se hundió en el suelo, dejando al descubierto un tramo de escaleras. Vaya, qué dispositivo tan paranoico. Mengdian se acarició la barbilla mientras examinaba la pintura y la escalera. ¿Cómo funciona de todos modos? No puedo detectar ningún tipo de formación en él. Porque es solo una manifestación de las matrices incrustadas en el anillo, explicó Mengdan. Este espacio es tanto metáfora como material, elaboró Jinui, de pie a su lado. Ah, es tanto un impulso hacia el secreto por parte del creador como una defensa deliberada, se dio cuenta Sixian. Eso puede estar demasiado lejos. Existe un mercado para espacios de almacenamiento que ocultan parte de su contenido de la lectura casual, dijo Mengdan. Parece un poco ineficaz para eso, señaló Sixian. Lo encontramos bastante fácil. Se refiere al robo, Sixian, dijo Lindy. Las cerraduras y demás no existen para impedir que la gente entre. Existen para que sea incómodo, ruidoso o lleve mucho tiempo evitarlo. Ah, cierto, dijo Sixian, asintiendo sabiamente. Eso tiene más sentido. Un punto de vista interesante. Mengdan arqueó una ceja. Lindy lo miró con un toque de vergüenza. Solo quiero decir que las medidas de seguridad no tienen como objetivo impedir que alguien tenga acceso irrestricto al dispositivo de seguridad. No quise ofender. Bajó la cabeza. Es una perspectiva realmente interesante. Lindy no estaba segura de si se estaban burlando de ella. Él parecía sincero, pero ella no estaba segura. De todas formas, quería tu compañía antes de descender. ¿Has hecho algún progreso aquí arriba? Un poco, respondió, dejando el tema de lado fácilmente. Resulta que gran parte del desorden aquí arriba son detritos espirituales. Las copias de garabatos y textos existen como múltiples copias recurrentes, propagadas por décadas de intensa atención por parte del propietario, añadió Jinui. Eso no quiere decir que no haya todavía un inmenso volumen de escritos esparcidos por todas partes. He podido discernir las líneas divisorias entre los anillos, Mengdan buscó la palabra adecuada, por así decirlo, y he comenzado a ordenar las cosas y dispersar los restos más fantasmales. Lindy asintió y miró hacia la oscura escalera. Eso también fue novedoso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la oscuridad había sido un obstáculo para su visión?
¿Estás listo para descender entonces? Lo soy. Meng-Dan estuvo de acuerdo. Cautelosos y alerta, descendieron. Y los 157 pasados 2. Juntos descendieron a la oscuridad antinatural de la escalera. Juntos encontraron efectos más confusos. Había lugares donde el espacio de la escalera se deformaba, volviéndose sobre sí mismo en un bucle recursivo. Había otros lugares donde el tejido de este espacio se adelgazaba, amenazando con dejar caer a los intrusos en burbujas de corrosiva irrealidad o derramar el material en el propio anillo. Y otros lugares cantaban suavemente en sus mentes, mostrando visiones de riquezas y secretos incontables. Entre su instinto y la vista de Meng-Dan, atravesaron con seguridad. Las ilusiones se revelaron como las pálidas sombras que eran. Lindy encontró el hilo de un camino que serpenteaba a través del espacio recursivo, y los talismanes de papel revoloteantes de Meng-Dan sellaron las grietas planificadas que buscaban derramar material onírico corroído en las partes internas del anillo. Durante el descenso, los 4 no hablaron demasiado, su atención se centró directamente en atravesar las escaleras, pero cuando finalmente llegaron al pie de las escaleras, el silencio se rompió. Sixian silbó largo y bajó hacia el brillante tesoro que tenían delante. A pesar de sí misma, Lindy sintió que sus ojos se abrían al verlo todo. Apilados casi hasta la cintura a través de un espacio de unos 40 metros de ancho había tesoros. Joyas, piedras preciosas, estatuas, pinturas, tapices y otros tesoros estaban esparcidos al azar por el suelo de piedra, como si hubieran sido arrojados descuidadamente a una pila con gran prisa. Pero como arriba, lo más frecuente aquí abajo eran los libros. Estantes de madera pulida, todavía relucientes y casi reflectantes, se alzaban torcidos por toda la cámara, llenos de libros, y otros libros yacían en el suelo o descansaban al azar sobre pilas de mercancías. Esta vez no pensó que fuera una ilusión. Miró a Meng-Dan y vio que sus ojos estaban entrecerrados, hilos de brillante arrastrándose por las lentes de sus gafas. Con cuidado, hizo que sus volutas salieran balanceándose, sin tocar ninguno de los tesoros que había dentro, mientras comenzaban a buscar en las pilas. ¿Qué opinas, lo real? Parece que sí, dijo lentamente. Pero debemos tener cuidado. Siento una gran inestabilidad en este espacio. Yo no pisaría la baldosa que tienes delante. Lindy hizo una pausa y miró el contenido dolorosamente rico del anillo, sintiendo los flujos de las cosas oníricas que formaban la estructura misma. Su tejido era fino aquí, como una técnica a medio disipar. Con cuidado, estiró el pie y lo presionó contra la baldosa de piedra que estaba justo frente a ellos. La roca se disolvió bajo una ligera presión y cayó en un agujero que dio lugar a un caleidoscopio de color cambiante y sin forma. Muy inestable, estuvo de acuerdo. Una de sus volutas pasó por encima de una enorme grieta hacia el suelo, y observó cómo una horquilla adornada con joyas que se tambaleaba en el borde desmoronado caía, disolviéndose como niebla en el mar de los sueños. Nuestra entrada a este espacio ha acelerado la velocidad de la corrosión, dijo Jinui con calma, mirando desde detrás de Meng-Dan. Sus 2 manos estaban entrelazadas alrededor de una de las suyas. Los labios de Sixiang estaban presionados juntos en una delgada línea. Es demasiado para estabilizar, pero probablemente pueda darles más tiempo. Aunque me voy a cansar después de mantenerlo unido. Lindy asintió bruscamente. Hazlo. Meng-Dan, ¿crees que la parte superior del anillo también se va a desmoronar? ¿Es esta otra trampa o simplemente la edad? Sospecho que ambos dados los obstáculos anteriores. Un anillo de este calibre no debería romperse después de unos pocos siglos. Sin embargo, las funciones de seguridad se han roto. ¡Qué mala calidad!, criticó. Jinui. La integridad general debe permanecer durante 1 año y 37 días, respondió el pequeño espíritu. Ya es suficiente entonces. Es bueno que hayamos despejado las defensas de la escalera. Sugiero que comencemos a mover tantos tesoros como podamos, dijo Meng-Dan. ¿Han notado sus exploradores algo de particular valor, señorita Lin? La visión de Lindy parpadeó a través de múltiples puntos de vista a la vez. Sí, hay. Lindy se alejó mientras veía un gran tapiz tan largo y grueso como el tronco de un árbol, vibrante de hi. En el suelo, cerca del tapiz, había un pequeño cofre con trozos de jade blanco brillando en su interior.
A su alrededor había estantes que contenían grandes volúmenes. Un título en particular le llamó la atención. Fue una genealogía y contabilidad completa de la casa de TSU. Creo que veo algunos libros muy valiosos a lo largo de la pared derecha, dijo Lindy débilmente. ¿Qué tan valioso? Meng Yan preguntó, levantando una ceja mientras consideraba los estantes que ya estaban frente a ellos con un brillo hambriento en sus ojos. ¿Qué valor calificarías una genealogía completa de los Bailu? Preguntó Lindy. A su lado, Meng Yan se quedó quieto. No parpadeó, ni ajustó sus gafas, ni siquiera respiró por un largo momento. Entonces llegó el momento y el joven, siempre sonriente, se lamió los labios nerviosamente. Deberíamos darnos prisa, creo. Deberíamos, Lindy estuvo de acuerdo. En él. Los Ixian se rieron, su forma física se dispersó en una nube de niebla brillante y la cámara gimió mientras la piedra se asentaba, se solidificaba y se volvía más real. Lindy saltó siguiendo la curva de la pared izquierda. Incluso con su movilidad limitada, todavía podía moverse rápidamente y sus pies apenas tocaban la piedra mientras escaneaba el suelo en busca de puntos débiles. Detrás de ella, Meng Dan la siguió, Jinhui aferrado a la parte posterior de su túnica. Su técnica de movimiento era interesante. Ella veía personajes y números en las sombras y el viento a su alrededor, parpadeando con plata, y luego él daba un paso y simplemente se movía, cruzando metros de distancia en un borrón. Él la siguió por un camino en zigzag que serpenteaba a través de las partes debilitadas del suelo, sin parecer nunca hacer más que dar pequeños pasos individuales. Sin embargo, ella podía sentir el viento separándose a su alrededor mientras él se movía, por lo que no era como su propio paso rápido de sombra. Solo le tomó unos momentos rodear la habitación hasta donde había visto los libros y el tapiz de gran tamaño, y mientras tanto, sus volutas recorrieron la habitación, notando cosas que parecían de especial valor. Señorita Lin, dijo Meng Dan mientras se posaba junto al estante. ¿Tengo tu permiso para acceder a tus construcciones adivinatorias? ¿Es eso algo que puedes hacer? Preguntó Lindy. Por supuesto, se rió entre dientes. Es mucho más fácil si no te resistes. Eso suena muy sospechoso. Jinhui suspiró. Lo hizo, pero tenían prisa. Intentaré no alterar tu técnica, así que adelante, ¿pero por qué? Si intentaba algo malo, estaban literalmente sentados al lado de Kai Renxiang, quien, sin duda, lo notaría. Me permitirá catalogar todo esto y calcular la recopilación más óptima, Meng Dan comenzó alegremente, pero luego se fue. Le tomó un momento darse cuenta de que él había visto los libros y sus títulos. Por un momento, dio la emoción de un niño cuyos padres acababan de darles libertad para comprar una tienda de dulces. ¿Señor Meng? Ella preguntó cortésmente. Sería de mala educación comentar. Se sacudió a sí mismo. Sí, por supuesto. Permítame un momento, señorita Lin. Meng Dan juntó sus manos frente a su rostro, con rastros de luz plateada brillando en sus uñas y debajo de sus párpados semicerrados. Lindy sintió una extraña especie de hormigueo en los meridianos que impulsaba sus técnicas de adivinación. Se sentía un poco como cuando Sixian miraba activamente a través de sus ojos. Esta técnica era insidiosa. Si no hubiera estado preparada y esperándolo, sentía que fácilmente podría haberlo perdido. Una habilidad peligrosa, pero que tenía sentido para una técnica de la luna oculta. Lindy se agachó para sacar del estante el libro que le había llamado la atención. Era una cosa enorme, tan gruesa como uno de los códigos legales completos de Renxiang, y estaba encuadernada en cuero verde flexible con su título entintado en caracteres brillantes que fluían de plata a oro y viceversa. Lindy se movió para abrirlo y echar un vistazo a las páginas del interior, solo para que la portada se resistiera. Frunció el ceño e intentó simplemente abrirlo hacia el medio, pero las páginas permanecieron como estaban, como si estuviera sosteniendo una escultura de piedra de un libro. En sus brazos, el tremendo tomo dejó escapar algo así como un gruñido susurrante, como el de un gato al que le acababan de frotar el pelaje de forma incorrecta. Tenga cuidado, señorita Ling, dijo Meng Dan ansiosamente. Ella se sorprendió un poco cuando él le arrebató el libro de las manos. Meng Dan no la miró en absoluto, en cambio, estaba preocupado por pasar sus dedos tranquilizadoramente por el lomo del libro. Un tomo como este requiere un toque tierno.
Lindy lo miró fijamente, solo para mirar hacia abajo mientras sentía un tirón en la manga. Jinui miró a Lindy y muy lentamente meneó la cabeza. Por favor, discúlpelo, erudito Lin. Pero tiene razón, es mejor tener cuidado con los libros viejos. Suelen ser muy exigentes. Lo tendré en cuenta, resopló Lindy. De todos modos, no era como si tuvieran tiempo para estudiar o leer ahora mismo. Volvió la mirada hacia el enorme tapiz y notó los poderosos flujos de I en la tela. Ella rozó su mano a lo largo de su costado y sintió un latido de conciencia. Ella realmente debería haber esperado esto. La existencia de la cámara, reforzada por Sixian, duró casi media hora. Al no poder guardar cosas mientras estaban en el ring, se vieron obligados a llevarlas físicamente a los niveles superiores. Sin embargo, incluso con sus habilidades limitadas, gracias tanto a la velocidad del Lindy como a la capacidad de Mendan de organizar rápidamente sus cargas para lograr la máxima eficiencia, lograron salvar la mayoría de los materiales que aún no habían caído al vacío. Todavía duele ver desaparecer tantos talismanes, libros y obras de arte. Ella se los había ganado, maldita sea. Lindy sentó la última pila de objetos y observó cómo un puñado de horquillas y joyas rodaban por el suelo. Habían derribado y empujado a un lado varias pilas de garabatos de Pen al mover el contenido hasta aquí, y el suelo ahora estaba prácticamente alfombrado con hojas sueltas y bocetos. Bueno, donde no estaba cubierto de alfombras reales. Habían encontrado bastantes de ellos. Buen trabajo, señorita Ling, la voz de Mendan la llamó desde lo alto de las pilas. Ven aquí. Tienes que ver esto. Él todavía sonaba muy enérgico, a pesar de que había llevado tanto peso como ella. A su lado, Sixian se reformó con una pequeña risa, golpeándola en el costado con el codo. No es que no estés entusiasmado con todo este botín. Lindy levantó la nariz mientras daba vueltas alrededor de los estantes transportados. Ese no era el punto. Si bien la mayor parte de lo que habían criado no era particularmente potente, todos eran claramente trabajo de cultivador. Había visto pinturas que se movían con animación interior y esculturas que parecían casi reales al tacto. Había perdido la cuenta de la cantidad de accesorios de talismán de segundo y tercer grado mezclados entre artículos cuyo poder residía plenamente en la pura calidad de su artesanía. ¿Qué hiciste? Lindy comenzó mientras rodeaba un estante, solo para detenerse y parpadear. Mendian se paró frente al gran tapiz desenrollado al azar sobre pilas de pergamino y papel. La vista la dejó sin aliento. Ante sus ojos, los aleros de Xiangmen se movían y las estrellas brillaban entre su dosel. Entre las hojas, a lo largo de las ramas y entrelazadas a lo largo del tronco había cientos de nombres escogidos en costuras doradas y plateadas. Mendian estaba de pie frente a ella, con el libro que le había quitado todavía en sus manos, pero ahora, la tapa estaba abierta, revelando una hermosa ilustración en acuarela de una sabia de aspecto sabio vestida con túnicas resplandecientes que estaban vibrantes con flores y vida vegetal. Una corona de estrellas brillaba alrededor de su cabeza en forma de grandes astas. Sabía sin lugar a dudas que pretendía ser una representación de Tsu el adivino. Parece que el tapiz es una pieza complementaria, dijo Mendian, mirando fijamente la tela. Y mira esto. Extendió la mano, presionando su dedo contra el tapiz, y ante sus ojos, los nombres cambiaron, pareciendo moverse como pájaros asustados por el tapiz hasta que se hizo evidente un conjunto completamente nuevo de nombres. Directamente debajo de su delgado dedo estaba el nombre Dusi. Un dispositivo de seguimiento de linaje, obviamente hecho para reforzar la legitimidad de Ui, pero aún así, dijo, finalmente mirando hacia arriba mientras ella se acercaba a su lado. Meng Dusi era el tercer hijo del duque Anguo. Tomó una esposa imperial y recibió de su padre el derecho a colonizar los pantanos occidentales. Las razones de la división no están claras, pero he postulado que fue una medida para eliminar algo de hinchazón del Consejo de Reyes y evitar una crisis de sucesión. Mengen habló rápidamente. Sé tan poco del periodo fundacional. Solo los descendientes directos del patriarca suelen tener acceso a nuestros archivos internos. Lindy lo escuchó hablar, pero sus ojos estaban puestos en el tapiz. Sintió un poco de emoción de curiosidad. ¿Qué pasaría si ella le pusiera un dedo encima? Hilo 157 pasados 2. Juntos descendieron a la oscuridad antinatural de la escalera.
Juntos encontraron efectos más confusos. Había lugares donde el espacio de la escalera se deformaba, volviéndose sobre sí mismo en un bucle recursivo. Había otros lugares donde el tejido de este espacio se adelgazaba, amenazando con dejar caer a los intrusos en burbujas de corrosiva irrealidad o derramar el material en el propio anillo. Y otros lugares cantaban suavemente en sus mentes, mostrando visiones de riquezas y secretos incontables. Entre su instinto y la vista de Mendan, atravesaron con seguridad. Las ilusiones se revelaron como las pálidas sombras que eran. Lindy encontró el hilo de un camino que serpenteaba a través del espacio recursivo, y los talismanes de papel revoloteantes de Mendan sellaron las grietas planificadas que buscaban derramar material onírico corroído en las partes internas del anillo. Durante el descenso, los cuatro no hablaron demasiado, su atención se centró directamente en atravesar las escaleras, pero cuando finalmente llegaron al pie de las escaleras, el silencio se rompió. Sixian silbó largo y bajó hacia el brillante tesoro que tenían delante. A pesar de sí misma, Lindy sintió que sus ojos se abrían al verlo todo. Apilados casi hasta la cintura a través de un espacio de unos 40 metros de ancho había tesoros. Joyas, piedras preciosas, estatuas, pinturas, tapices y otros tesoros estaban esparcidos al azar por el suelo de piedra, como si hubieran sido arrojados descuidadamente a una pila con gran prisa. Pero como arriba, lo más frecuente aquí abajo eran los libros. Estantes de madera pulida, todavía relucientes y casi reflectantes, se alzaban torcidos por toda la cámara, llenos de libros, y otros libros yacían en el suelo o descansaban al azar sobre pilas de mercancías. Esta vez no pensó que fuera una ilusión. Miró a Mendan y vio que sus ojos estaban entrecerrados, hilos de brillante arrastrándose por las lentes de sus gafas. Con cuidado, hizo que sus volutas salieran balanceándose, sin tocar ninguno de los tesoros que había dentro, mientras comenzaban a buscar en las pilas. ¿Qué opinas, lo real? Parece que sí, dijo lentamente. Pero debemos tener cuidado. Siento una gran inestabilidad en este espacio. Yo no pisaría la baldosa que tienes delante. Lindy hizo una pausa y miró el contenido dolorosamente rico del anillo, sintiendo los flujos de las cosas oníricas que formaban la estructura misma. Su tejido era fino aquí, como una técnica a medio disipar. Con cuidado, estiró el pie y lo presionó contra la baldosa de piedra que estaba justo frente a ellos. La roca se disolvió bajo una ligera presión y cayó en un agujero que dio lugar a un caleidoscopio de color cambiante y sin forma. Muy inestable, estuvo de acuerdo. Una de sus volutas pasó por encima de una enorme grieta hacia el suelo, y observó cómo una horquilla adornada con joyas que se tambaleaba en el borde desmoronado caía, disolviéndose como niebla en el mar de los sueños. Nuestra entrada a este espacio ha acelerado la velocidad de la corrosión, dijo Jinui con calma, mirando desde detrás de Mendan. Sus dos manos estaban entrelazadas alrededor de una de las suyas. Los labios de Sixiang estaban presionados juntos en una delgada línea. Es demasiado para estabilizar, pero probablemente pueda darles más tiempo. Aunque me voy a cansar después de mantenerlo unido. Lindy asintió bruscamente. Hazlo. Mendan, ¿crees que la parte superior del anillo también se va a desmoronar? ¿Es esta otra trampa o simplemente la edad? Sospecho que ambos dados los obstáculos anteriores. Un anillo de este calibre no debería romperse después de unos pocos siglos. Sin embargo, las funciones de seguridad se han roto. ¡Qué mala calidad!, criticó. Jinui. La integridad general debe permanecer durante 1 año y 37 días, respondió el pequeño espíritu. Ya es suficiente entonces. Es bueno que hayamos despejado las defensas de la escalera. Sugiero que comencemos a mover tantos tesoros como podamos, dijo Mendan. ¿Han notado sus exploradores algo de particular valor, señorita Lin? La visión de Lindy parpadeó a través de múltiples puntos de vista a la vez. Sí, hay. Lindy se alejó mientras veía un gran tapiz tan largo y grueso como el tronco de un árbol, vibrante de hi. En el suelo, cerca del tapiz, había un pequeño cofre con trozos de jade blanco brillando en su interior. A su alrededor había estantes que contenían grandes volúmenes. Un título en particular le llamó la atención. Fue una genealogía y contabilidad completa de la casa de TSU. Creo que veo algunos libros muy valiosos a lo largo de la pared derecha, dijo Lindy débilmente.
¿Qué tan valioso? Meng Yan preguntó, levantando una ceja mientras consideraba los estantes que ya estaban frente a ellos con un brillo hambriento en sus ojos. ¿Qué valor calificarías una genealogía completa de los Bailu? Preguntó Lindy. A su lado, Meng Yan se quedó quieto. No parpadeó, ni ajustó sus gafas, ni siquiera respiró por un largo momento. Entonces llegó el momento y el joven, siempre sonriente, se lamió los labios nerviosamente. Deberíamos darnos prisa, creo. Deberíamos, Lindy estuvo de acuerdo. En él. Los Ixian se rieron, su forma física se dispersó en una nube de niebla brillante y la cámara gimió mientras la piedra se asentaba, se solidificaba y se volvía más real. Lindy saltó siguiendo la curva de la pared izquierda. Incluso con su movilidad limitada, todavía podía moverse rápidamente y sus pies apenas tocaban la piedra mientras escaneaba el suelo en busca de puntos débiles. Detrás de ella, Meng Dan la siguió, Jinhui aferrado a la parte posterior de su túnica. Su técnica de movimiento era interesante. Ella veía personajes y números en las sombras y el viento a su alrededor, parpadeando con plata, y luego él daba un paso y simplemente se movía, cruzando metros de distancia en un borrón. Él la siguió por un camino en zigzag que serpenteaba a través de las partes debilitadas del suelo, sin parecer nunca hacer más que dar pequeños pasos individuales. Sin embargo, ella podía sentir el viento separándose a su alrededor mientras él se movía, por lo que no era como su propio paso rápido de sombra. Solo le tomó unos momentos rodear la habitación hasta donde había visto los libros y el tapiz de gran tamaño, y mientras tanto, sus volutas recorrieron la habitación, notando cosas que parecían de especial valor. Señorita Lin, dijo Meng Dan mientras se posaba junto al estante. ¿Tengo tu permiso para acceder a tus construcciones adivinatorias? ¿Es eso algo que puedes hacer? Preguntó Lindy. Por supuesto, se rió entre dientes. Es mucho más fácil si no te resistes. Eso suena muy sospechoso. Jinhui suspiró. Lo hizo, pero tenían prisa. Intentaré no alterar tu técnica, así que adelante, ¿pero por qué? Si intentaba algo malo, estaban literalmente sentados al lado de Kai Renxiang, quien, sin duda, lo notaría. Me permitirá catalogar todo esto y calcular la recopilación más óptima, Meng Dan comenzó alegremente, pero luego se fue. Le tomó un momento darse cuenta de que él había visto los libros y sus títulos. Por un momento, dio la emoción de un niño cuyos padres acababan de darles libertad para comprar una tienda de dulces. ¿Señor Meng? Ella preguntó cortésmente. Sería de mala educación comentar. Se sacudió a sí mismo. Sí, por supuesto. Permítame un momento, señorita Lin. Meng Dan juntó sus manos frente a su rostro, con rastros de luz plateada brillando en sus uñas y debajo de sus párpados semicerrados. Lindy sintió una extraña especie de hormigueo en los meridianos que impulsaba sus técnicas de adivinación. Se sentía un poco como cuando Sixian miraba activamente a través de sus ojos. Esta técnica era insidiosa. Si no hubiera estado preparada y esperándolo, sentía que fácilmente podría haberlo perdido. Una habilidad peligrosa, pero que tenía sentido para una técnica de la luna oculta. Lindy se agachó para sacar del estante el libro que le había llamado la atención. Era una cosa enorme, tan gruesa como uno de los códigos legales completos de Renxiang, y estaba encuadernada en cuero verde flexible con su título entintado en caracteres brillantes que fluían de plata a oro y viceversa. Lindy se movió para abrirlo y echar un vistazo a las páginas del interior, solo para que la portada se resistiera. Frunció el ceño e intentó simplemente abrirlo hacia el medio, pero las páginas permanecieron como estaban, como si estuviera sosteniendo una escultura de piedra de un libro. En sus brazos, el tremendo tomo dejó escapar algo así como un gruñido susurrante, como el de un gato al que le acababan de frotar el pelaje de forma incorrecta. Tenga cuidado, señorita Ling, dijo Meng Dan ansiosamente. Ella se sorprendió un poco cuando él le arrebató el libro de las manos. Meng Dan no la miró en absoluto, en cambio, estaba preocupado por pasar sus dedos tranquilizadoramente por el lomo del libro. Un tomo como este requiere un toque tierno. Lindy lo miró fijamente, solo para mirar hacia abajo mientras sentía un tirón en la manga. Jinhui miró a Lindy y muy lentamente meneó la cabeza. Por favor, discúlpelo, erudito Lin. Pero tiene razón, es mejor tener cuidado con los libros viejos.
Suelen ser muy exigentes. Lo tendré en cuenta, resopló Lindy. De todos modos, no era como si tuvieran tiempo para estudiar o leer ahora mismo. Volvió la mirada hacia el enorme tapiz y notó los poderosos flujos de I en la tela. Ella rozó su mano a lo largo de su costado y sintió un latido de conciencia. Ella realmente debería haber esperado esto. La existencia de la cámara, reforzada por Sixian, duró casi media hora. Al no poder guardar cosas mientras estaban en el ring, se vieron obligados a llevarlas físicamente a los niveles superiores. Sin embargo, incluso con sus habilidades limitadas, gracias tanto a la velocidad del Lindy como a la capacidad de Mendan de organizar rápidamente sus cargas para lograr la máxima eficiencia, lograron salvar la mayoría de los materiales que aún no habían caído al vacío. Todavía duele ver desaparecer tantos talismanes, libros y obras de arte. Ella se los había ganado, maldita sea. Lindy sentó la última pila de objetos y observó cómo un puñado de horquillas y joyas rodaban por el suelo. Habían derribado y empujado a un lado varias pilas de garabatos de Uipen al mover el contenido hasta aquí, y el suelo ahora estaba prácticamente alfombrado con hojas sueltas y bocetos. Bueno, donde no estaba cubierto de alfombras reales. Habían encontrado bastantes de ellos. Buen trabajo, señorita Ling, la voz de Mendan la llamó desde lo alto de las pilas. Ven aquí. Tienes que ver esto. Él todavía sonaba muy enérgico, a pesar de que había llevado tanto peso como ella. A su lado, Sixian se reformó con una pequeña risa, golpeándola en el costado con el codo. No es que no estés entusiasmado con todo este botín. Lindy levantó la nariz mientras daba vueltas alrededor de los estantes transportados. Ese no era el punto. Si bien la mayor parte de lo que habían criado no era particularmente potente, todos eran claramente trabajo de cultivador. Había visto pinturas que se movían con animación interior y esculturas que parecían casi reales al tacto. Había perdido la cuenta de la cantidad de accesorios de talismán de segundo y tercer grado mezclados entre artículos cuyo poder residía plenamente en la pura calidad de su artesanía. ¿Qué hiciste? Lindy comenzó mientras rodeaba un estante, solo para detenerse y parpadear. Mengan se paró frente al gran tapiz desenrollado al azar sobre pilas de pergamino y papel. La vista la dejó sin aliento. Ante sus ojos, los aleros de Xiangmen se movían y las estrellas brillaban entre su dosel. Entre las hojas, a lo largo de las ramas y entrelazadas a lo largo del tronco había cientos de nombres escogidos en costuras doradas y plateadas. Menden estaba de pie frente a ella, con el libro que le había quitado todavía en sus manos, pero ahora, la tapa estaba abierta, revelando una hermosa ilustración en acuarela de una sabia de aspecto sabio vestida con túnicas resplandecientes que estaban vibrantes con flores y vida vegetal. Una corona de estrellas brillaba alrededor de su cabeza en forma de grandes astas. Sabía sin lugar a dudas que pretendía ser una representación de Tsu el adivino. Parece que el tapiz es una pieza complementaria, dijo Mendan, mirando fijamente la tela. Y mira esto. Extendió la mano, presionando su dedo contra el tapiz, y ante sus ojos, los nombres cambiaron, pareciendo moverse como pájaros asustados por el tapiz hasta que se hizo evidente un conjunto completamente nuevo de nombres. Directamente debajo de su delgado dedo estaba el nombre Dusi. Un dispositivo de seguimiento de linaje, obviamente hecho para reforzar la legitimidad de Ui, pero aún así, dijo, finalmente mirando hacia arriba mientras ella se acercaba a su lado. Meng Dusi era el tercer hijo del duque Anguo. Tomó una esposa imperial y recibió de su padre el derecho a colonizar los pantanos occidentales. Las razones de la división no están claras, pero he postulado que fue una medida para eliminar algo de hinchazón del Consejo de Reyes y evitar una crisis de sucesión. Mengen habló rápidamente. Sé tan poco del periodo fundacional. Solo los descendientes directos del patriarca suelen tener acceso a nuestros archivos internos. Lindy lo escuchó hablar, pero sus ojos estaban puestos en el tapiz. Sintió un poco de emoción de curiosidad. ¿Qué pasaría si ella le pusiera un dedo encima? Contact. Hilo 157 pasados 3. Juntos descendieron a la oscuridad antinatural de la escalera. Juntos encontraron efectos más confusos. Había lugares donde el espacio de la escalera se deformaba, volviéndose sobre sí mismo en un bucle recursivo.
Había otros lugares donde el tejido de este espacio se adelgazaba, amenazando con dejar caer a los intrusos en burbujas de corrosiva irrealidad o derramar el material en el propio anillo. Y otros lugares cantaban suavemente en sus mentes, mostrando visiones de riquezas y secretos incontables. Entre su instinto y la vista de Mendan, atravesaron con seguridad. Las ilusiones se revelaron como las pálidas sombras que eran. Lindy encontró el hilo de un camino que serpenteaba a través del espacio recursivo, y los talismanes de papel revoloteantes de Mendan sellaron las grietas planificadas que buscaban derramar material onírico corroído en las partes internas del anillo. Durante el descenso, los cuatro no hablaron demasiado, su atención se centró directamente en atravesar las escaleras, pero cuando finalmente llegaron al pie de las escaleras, el silencio se rompió. Sixian silbó largo y bajó hacia el brillante tesoro que tenían delante. A pesar de sí misma, Lindy sintió que sus ojos se abrían al verlo todo. Apilados casi hasta la cintura a través de un espacio de unos 40 metros de ancho había tesoros. Joyas, piedras preciosas, estatuas, pinturas, tapices y otros tesoros estaban esparcidos al azar por el suelo de piedra, como si hubieran sido arrojados descuidadamente a una pila con gran prisa. Pero como arriba, lo más frecuente aquí abajo eran los libros. Estantes de madera pulida, todavía relucientes y casi reflectantes, se alzaban torcidos por toda la cámara, llenos de libros, y otros libros yacían en el suelo o descansaban al azar sobre pilas de mercancías. Esta vez no pensó que fuera una ilusión. Miró a Mendan y vio que sus ojos estaban entrecerrados, hilos de brillante arrastrándose por las lentes de sus gafas. Con cuidado, hizo que sus volutas salieran balanceándose, sin tocar ninguno de los tesoros que había dentro, mientras comenzaban a buscar en las pilas. ¿Qué opinas, lo real? Parece que sí, dijo lentamente. Pero debemos tener cuidado. Siento una gran inestabilidad en este espacio. Yo no pisaría la baldosa que tienes delante. Lindy hizo una pausa y miró el contenido dolorosamente rico del anillo, sintiendo los flujos de las cosas oníricas que formaban la estructura misma. Su tejido era fino aquí, como una técnica a medio disipar. Con cuidado, estiró el pie y lo presionó contra la baldosa de piedra que estaba justo frente a ellos. La roca se disolvió bajo una ligera presión y cayó en un agujero que dio lugar a un caleidoscopio de color cambiante y sin forma. Muy inestable, estuvo de acuerdo. Una de sus volutas pasó por encima de una enorme grieta hacia el suelo, y observó cómo una horquilla adornada con joyas que se tambaleaba en el borde desmoronado caía, disolviéndose como niebla en el mar de los sueños. Nuestra entrada a este espacio ha acelerado la velocidad de la corrosión, dijo Jinui con calma, mirando desde detrás de Mendan. Sus dos manos estaban entrelazadas alrededor de una de las suyas. Los labios de Sixiang estaban presionados juntos en una delgada línea. Es demasiado para estabilizar, pero probablemente pueda darles más tiempo. Aunque me voy a cansar después de mantenerlo unido. Lindy asintió bruscamente. Hazlo. Mentean, ¿crees que la parte superior del anillo también se va a desmoronar? ¿Es esta otra trampa o simplemente la edad? Sospecho que ambos dados los obstáculos anteriores. Un anillo de este calibre no debería romperse después de unos pocos siglos. Sin embargo, las funciones de seguridad se han roto. ¡Qué mala calidad!, criticó. Jinui. La integridad general debe permanecer durante 1 año y 37 días, respondió el pequeño espíritu. Ya es suficiente entonces. Es bueno que hayamos despejado las defensas de la escalera. Sugiero que comencemos a mover tantos tesoros como podamos, dijo Mendan. ¿Han notado sus exploradores algo de particular valor, señorita Lin? La visión de Lindy parpadeó a través de múltiples puntos de vista a la vez. Sí, hay. Lindy se alejó mientras veía un gran tapiz tan largo y grueso como el tronco de un árbol, vibrante de hi. En el suelo, cerca del tapiz, había un pequeño cofre con trozos de jade blanco brillando en su interior. A su alrededor había estantes que contenían grandes volúmenes. Un título en particular le llamó la atención. Fue una genealogía y contabilidad completa de la casa de TSU. Creo que veo algunos libros muy valiosos a lo largo de la pared derecha, dijo Lindy débilmente. ¿Qué tan valioso? Mendan preguntó, levantando una ceja mientras consideraba los estantes que ya estaban frente a ellos con un brillo hambriento en sus ojos.
qué valor calificarías una genealogía completa de los Bailu? Preguntó Lindy. A su lado, Meng Yen se quedó quieto. No parpadeó, ni ajustó sus gafas, ni siquiera respiró por un largo momento. Entonces llegó el momento y el joven, siempre sonriente, se lamió los labios nerviosamente. Deberíamos darnos prisa, creo. Deberíamos, Lindy estuvo de acuerdo. En él. Los Ixian se rieron, su forma física se dispersó en una nube de niebla brillante y la cámara gimió mientras la piedra se asentaba, se solidificaba y se volvía más real. Lindy saltó siguiendo la curva de la pared izquierda. Incluso con su movilidad limitada, todavía podía moverse rápidamente y sus pies apenas tocaban la piedra mientras escaneaba el suelo en busca de puntos débiles. Detrás de ella, Meng Dan la siguió, Jinhui aferrado a la parte posterior de su túnica. Su técnica de movimiento era interesante. Ella veía personajes y números en las sombras y el viento a su alrededor, parpadeando con plata, y luego él daba un paso y simplemente se movía, cruzando metros de distancia en un borrón. Él la siguió por un camino en zigzag que serpenteaba a través de las partes debilitadas del suelo, sin parecer nunca hacer más que dar pequeños pasos individuales. Sin embargo, ella podía sentir el viento separándose a su alrededor mientras él se movía, por lo que no era como su propio paso rápido de sombra. Solo le tomó unos momentos rodear la habitación hasta donde había visto los libros y el tapiz de gran tamaño, y mientras tanto, sus volutas recorrieron la habitación, notando cosas que parecían de especial valor. Señorita Ling, dijo Meng Dan mientras se posaba junto al estante. ¿Tengo tu permiso para acceder a tus construcciones adivinatorias? ¿Es eso algo que puedes hacer? Preguntó Lindy. Por supuesto, se rió entre dientes. Es mucho más fácil si no te resistes. Eso suena muy sospechoso. Jinhui suspiró. Lo hizo, pero tenían prisa. Intentaré no alterar tu técnica, así que adelante, ¿pero por qué? Si intentaba algo malo, estaban literalmente sentados al lado de Kai Renxiang, quien, sin duda, lo notaría. Me permitirá catalogar todo esto y calcular la recopilación más óptima, Meng Dan comenzó alegremente, pero luego se fue. Le tomó un momento darse cuenta de que él había visto los libros y sus títulos. Por un momento, vio la emoción de un niño cuyos padres acababan de darles libertad para comprar una tienda de dulces. ¿Señor Meng? Ella preguntó cortésmente. Sería de mala educación comentar. Se sacudió a sí mismo. Sí, por supuesto. Permítame un momento, señorita Ling. Meng Dan juntó sus manos frente a su rostro, con rastros de luz plateada brillando en sus uñas y debajo de sus párpados semicerrados. Lindy sintió una extraña especie de hormigueo en los meridianos que impulsaba sus técnicas de adivinación. Se sentía un poco como cuando Xixian miraba activamente a través de sus ojos. Esta técnica era insidiosa. Si no hubiera estado preparada y esperándolo, sentía que fácilmente podría haberlo perdido. Una habilidad peligrosa, pero que tenía sentido para una técnica de la luna oculta. Lindy se agachó para sacar del estante el libro que le había llamado la atención. Era una cosa enorme, tan gruesa como uno de los códigos legales completos de Renxiang, y estaba encuadernada en cuero verde flexible con su título entintado en caracteres brillantes que fluían de plata a oro y viceversa. Lindy se movió para abrirlo y echar un vistazo a las páginas del interior, solo para que la portada se resistiera. Frunció el ceño e intentó simplemente abrirlo hacia el medio, pero las páginas permanecieron como estaban, como si estuviera sosteniendo una escultura de piedra de un libro. En sus brazos, el tremendo tomo dejó escapar algo así como un gruñido susurrante, como el de un gato al que le acababan de frotar el pelaje de forma incorrecta. Tenga cuidado, señorita Ling, dijo Meng Dan ansiosamente. Ella se sorprendió un poco cuando él le arrebató el libro de las manos. Meng Dan no la miró en absoluto, en cambio, estaba preocupado por pasar sus dedos tranquilizadoramente por el lomo del libro. Un tomo como este requiere un toque tierno. Lindy lo miró fijamente, solo para mirar hacia abajo mientras sentía un tirón en la manga. Jinhui miró a Lindy y muy lentamente meneó la cabeza. Por favor, discúlpelo, erudito Ling. Pero tiene razón, es mejor tener cuidado con los libros viejos. Suelen ser muy exigentes. Lo tendré en cuenta, resopló Lindy. De todos modos,
No era como si tuvieran tiempo para estudiar o leer ahora mismo. Volvió la mirada hacia el enorme tapiz y notó los poderosos flujos de I en la tela. Ella rozó su mano a lo largo de su costado y sintió un latido de conciencia. Ella realmente debería haber esperado esto. La existencia de la cámara, reforzada por Sixian, duró casi media hora. Al no poder guardar cosas mientras estaban en el ring, se vieron obligados a llevarlas físicamente a los niveles superiores. Sin embargo, incluso con sus habilidades limitadas, gracias tanto a la velocidad del Indy como a la capacidad de Mendan de organizar rápidamente sus cargas para lograr la máxima eficiencia, lograron salvar la mayoría de los materiales que aún no habían caído al vacío. Todavía duele ver desaparecer tantos talismanes, libros y obras de arte. Ella se los había ganado, maldita sea. Lindy sentó la última pila de objetos y observó cómo un puñado de horquillas y joyas rodaban por el suelo. Habían derribado y empujado a un lado varias pilas de garabatos de Uipen al mover el contenido hasta aquí, y el suelo ahora estaba prácticamente alfombrado con hojas sueltas y bocetos. Bueno, donde no estaba cubierto de alfombras reales. Habían encontrado bastantes de ellos. Buen trabajo, señorita Ling, la voz de Mendan la llamó desde lo alto de las pilas. Ven aquí. Tienes que ver esto. Él todavía sonaba muy enérgico, a pesar de que había llevado tanto peso como ella. A su lado, Sixian se reformó con una pequeña risa, golpeándola en el costado con el codo. No es que no estés entusiasmado con todo este botín. Lindy levantó la nariz mientras daba vueltas alrededor de los estantes transportados. Ese no era el punto. Si bien la mayor parte de lo que habían criado no era particularmente potente, todos eran claramente trabajo de cultivador. Había visto pinturas que se movían con animación interior y esculturas que parecían casi reales al tacto. Había perdido la cuenta de la cantidad de accesorios de talismán de segundo y tercer grado mezclados entre artículos cuyo poder residía plenamente en la pura calidad de su artesanía. ¿Qué hiciste? Lindy comenzó mientras rodeaba un estante, solo para detenerse y parpadear. Mengan se paró frente al gran tapiz desenrollado al azar sobre pilas de pergamino y papel. La vista la dejó sin aliento. Ante sus ojos, los aleros de Xiangmen se movían y las estrellas brillaban entre su dosel. Entre las hojas, a lo largo de las ramas y entrelazadas a lo largo del tronco había cientos de nombres escogidos en costuras doradas y plateadas. Menden estaba de pie frente a ella, con el libro que le había quitado todavía en sus manos, pero ahora, la tapa estaba abierta, revelando una hermosa ilustración en acuarela de una sabia de aspecto sabio vestida con túnicas resplandecientes que eran vibrantes con flores y vida vegetal. Una corona de estrellas brillaba alrededor de su cabeza en forma de grandes astas. Sabía sin lugar a dudas que pretendía ser una representación de Tsu el adivino. Parece que el tapiz es una pieza complementaria, dijo Mendan, mirando fijamente la tela. Y mira esto. Extendió la mano, presionando su dedo contra el tapiz, y ante sus ojos, los nombres cambiaron, pareciendo moverse como pájaros asustados por el tapiz hasta que se hizo evidente un conjunto completamente nuevo de nombres. Directamente debajo de su delgado dedo estaba el nombre Dusi. Un dispositivo de seguimiento de linaje, obviamente hecho para reforzar la legitimidad de Ui, pero aún así, dijo, finalmente mirando hacia arriba mientras ella se acercaba a su lado. Men Dusi era el tercer hijo del duque Anguo. Tomó una esposa imperial y recibió de su padre el derecho a colonizar los pantanos occidentales. Las razones de la división no están claras, pero he postulado que fue una medida para eliminar cierta hinchazón del Consejo de Reyes y evitar una crisis de sucesión. Mendan habló rápidamente. Sé tan poco del periodo fundacional. Solo los descendientes directos del patriarca suelen tener acceso a nuestros archivos internos. Lindy lo escuchó hablar, pero sus ojos estaban puestos en el tapiz. Sintió un poco de emoción de curiosidad. ¿Qué pasaría si ella le pusiera un dedo encima? Hilo 158 pasados 4. La curiosidad era algo curioso, reflexionó Lindy, extendiendo la mano para tocar la tela brillante del tapiz. A ella nunca le habían importado mucho los antepasados más antiguos que su propia madre, pero simplemente no podía contrarrestar el impulso de saberlo. A su lado, Mengen había retirado su mano, hojeando rápidamente las páginas del tomo que tenía en la mano, pero lo vio mirar hacia arriba mientras sus dedos rozaban el tapiz.
Lindy sintió un hormigueo en las yemas de los dedos y una leve presión cuando el objeto tiró de su. Ella no se resistió, dejando que la energía fluyera como si estuviera activando una formación. Los nombres bordados se ondularon y las hojas del gran árbol temblaron, bandadas enteras de pájaros despegando de sus ramas mientras los nombres se difuminaban demasiado rápido para leerlos. El hormigueo se hizo más fuerte a medida que los nombres continuaban moviéndose, pasando los segundos, 5, luego 10, luego 30. Lindy levantó las cejas a medida que avanzaba. Estaba tardando mucho más que Mengdan. Sintió el espíritu del tapiz retumbar en el reino espiritual, un ruido muy parecido a la ronf de un anciano. Finalmente, los nombres se difuminaron hasta el punto de detenerse. Bajo sus dedos había un nombre arcaico, Bosi, relacionado con el nombre de una mujer, Lianyu. Había muchos nombres arriba y abajo, así que parecía que debía haber sido. Antes de que pudiera terminar el pensamiento o escanear otros nombres cercanos, la tela debajo de sus dedos se onduló y los nombres se hicieron a un lado. Ya un nombre del hombre, un solo hilo carmesí se liberó, tejiéndose en la tela para deletrear una sola palabra. Ilegítimo. Eso era más o menos lo que ella debería haber esperado. Si hubiera una conexión tangencial con ella, tendría que ser algo así, ¿no? Su gran abuela, aunque muchas veces, probablemente había sido una doncella o una sirvienta que había llamado la atención de este Duosi. Lindy podía sentir el espíritu del tapiz prácticamente mirándola con el ceño fruncido. Vaya, idiota. Sixiang la sorprendió cuando se inclinaron sobre su hombro para mirar los nombres. Lindy todavía está por aquí. Estoy bastante seguro de que eso la hace más legítima que un grupo de muertos. Lindy puso los ojos en blanco pero sonrió y retiró la mano. Estoy bastante segura de que sabes que este tipo de cosas no funcionan así, dijo. El tapiz dejó escapar otra queja espiritual a medida que los nombres se restablecían, mostrando una vez más a TSU y sus descendientes inmediatos. En realidad no, Mengden estuvo de acuerdo. Aún así, ¿no es interesante cómo incluso los linajes más modestos tienen sus vínculos con los reyes del bosque originales? Supongo, dijo Lindy. Todavía tengo un poco de curiosidad. ¿Hay algo sobre este Duosi en ese libro? Hay varias docenas, respondió Mengdan. Por suerte para ti, pude notar el contexto para identificar quién era. Miró el libro, hojeando brevemente las páginas antes de abrir una sección aproximadamente a un tercio del camino. ¿Así como así? Preguntó Lindy. ¿Te imaginas cuánto tiempo llevaría a investigar algo si no pudiera navegar por mis fuentes instantáneamente? Mengdan preguntó retóricamente. ¿Existe alguna ventaja en poder comunicarse cortésmente con los espíritus de los libros? Eso definitivamente es una ventaja, estuvo de acuerdo Lindy. ¿Qué dice? Mengdan tarareó, escaneando un dedo delgado a lo largo de la línea de caracteres cuidadosamente entintados. Nació bajo el reinado del tercer duque Beilu. El quinto hijo de un general. Casado con Lianyu, séptima hija del pequeño rey Mulu, un favor a su padre. Logró éxito marcial en las campañas del Valle Central, subyugando a las tribus disidentes. Se le concedió la supervisión de una pequeña región del valle en reconocimiento a sus hazañas y su linaje. Aquí, la sonrisa de Mengden se convirtió más en una mueca. 65 años después de su gobierno, los jefes vecinos presentaron una demanda a su rey, y él fue reprendido por agitación e intentos de expandirse contra ellos, además de deshonrar a su esposa. Fue destituido de su cargo y su hijo fue elevado. Murió a la edad de 287 años en el Cuarto Reino, asesinado en una campaña contra las tribus de las nubes. Habló a un ritmo rápido pero fácilmente comprensible y Lindy se encontró sonriendo. En realidad no fue nada, pensó divertida. Un señor de la guerra mediocre que nunca había pasado del Cuarto Reino, a pesar de los recursos de una casa ducal. Ella se rió entre dientes y Mengden le dirigió una mirada curiosa. Señorita Ling, preguntó, estudiando su rostro. No es la revelación más agradable, pero... No, no estoy angustiado. Es simplemente gracioso lo poco que cambian las cosas, dijo Lindy, riendo. Ahora tengo un poco de curiosidad por el otro lado del linaje. Mengdan parpadeó y su sonrisa se volvió incómoda. El control del pasado es fuerte, dijo Jinui.
El espíritu había estado en silencio durante bastante tiempo, encaramado encima de una pila de cajas de seguridad que contenían una gran cantidad de joyas y adornos. Su rostro con los ojos vendados estaba vuelto hacia el tapiz, mirándolo con un cierto hambre que parecía fuera de lugar en su rostro aparentemente juvenil. Solo una lucha verdaderamente terrible logra romperlo. No es necesario necesariamente romper algo de inmediato, dijo Sixiang, apoyando la barbilla sobre su hombro. El tiempo es enemigo de la tradición. Incluso las personas que creen que lo están cumpliendo lo cambiarán poco a poco, del mismo modo que un soñador nunca soñará el mismo sueño 2 veces. No te estás poniendo filosófico, dijo Linby. Aunque tengo curiosidad. Señor Meng, usted mencionó las tribus disidentes, ¿qué fue eso? ¿Una rebelión de algún tipo? Toda esta charla sobre pequeños reyes y tribus. Se le ocurrió que todavía no tenía claro cómo se organizaban los Beilu. Ella había estado asumiendo que era igual que ahora, pero con los títulos cambiados. Sobre ese asunto, puedo pontificar con cierta confianza, dijo Meng Dan amablemente. Él todavía la miraba con ojos reflexivos, a pesar de la sonrisa fácil que había vuelto a colocar en sus labios. Lo que debe entender, señorita Ling, es que nuestros antepasados, los Beilu, no eran realmente un solo pueblo. Incluso el nombre, Beilu, era un apodo imperial, y la concepción de ellos como un solo clan es bastante moderna y solo se hizo realidad en los últimos milenios de su reinado. Lindy miró los nombres que descienden de TSU en la lista. Le pareció extraño que los nombres no llevaran apellido en su mayor parte. Pero tenían un rey supremo. Y, dejando de lado a grandes héroes como el adivino, la posición de gran rey era a menudo más espiritual que secular, dio una conferencia Meng Dan. Era el árbitro principal entre el hombre y el espíritu, el maestro de los rituales y el colono de las disputas entre reyes. Es cierto que a menudo tenía un poder temporal significativo, pero esta era a menudo la causa de alcanzar la alta realeza, más que el efecto de la alta realeza. Eso todavía no sonaba tan diferente de cómo eran las cosas ahora, pero los demonios estaban en los detalles. Sin duda Kai Renxian podría dar una larga conferencia, si quisiera. Entonces, por tribus disidentes, significaba otros Beilu, y en lugar de ser una rebelión, era simplemente la forma normal de las cosas. Un leal bajo un alto rey podría ser un disidente bajo el siguiente, estuvo de acuerdo. Nosotros, los del Mar Esmeralda, no somos como los Bai, que dominaban los 1000 lagos con una reina de puño de hierro gobernando por un barco fluvial y legiones de lanceros disciplinados. Nuestro pueblo tampoco cuenta con la comunidad casi fanática de los Zen para permitir que su anarquía perezosa reine durante decenas de milenios sin una disidencia interna visible. Lo que muchos optan por ignorar es que los habitantes de los mares Esmeralda siempre han sido muchas tribus. Incluso después de que el sabio vino y exigió un rey que pudiera arrodillarse ante él, esto no cambió. ¿Qué pasa entonces con la guerra de los masones? Lindy preguntó, empujando a Sixiang a un lado para darle espacio para sentarse encima de una pila de cuadernos polvorientos. ¿Por qué fue así? Porque fue una guerra de creencias. Meng Dan miró las páginas del libro que tenía en la mano. No fue simplemente una cuestión de pequeña rivalidad y recursos, de honor contra honor, sino un desafío abierto a la forma de la sociedad y la estructura de la región en su conjunto. Estos desafíos solo terminan con un lado pisoteado hasta convertirse en barro y polvo. Mientras hablaba, la sonrisa de Meng Dan se desvaneció por centímetros y su voz se volvió grave. O bien los buscadores de cambio son derrotados y sus esperanzas de un mundo diferente se rompen, o bien los poseedores de la tradición se rompen y su forma de vida desaparece, dijo Jinui, pateando ociosamente sus pies. Pero incluso en la victoria, la tradición se debilita con cada desafío. Al final se rompe, aunque no siempre como les gusta a los rivales. Los ideales no son tan fáciles de romper, sostuvo Sixiang, doblando las piernas debajo de ellos para sentarse en el aire. No es como si fuera una gran pelea. No te equivocas, respondió Meng Dan. Puedes optar por renunciar a fragmentos y pequeñas cosas para prolongar la llegada de la gran pelea, pero resistirse al cambio para siempre. Puedes preguntarles a los fantasmas de los Sui cómo fue eso. Sabiendo tales cosas, ¿era de extrañar que los mares Esmeralda fueran un desastre fragmentado? Nunca lo he investigado, pero ¿alguien sabe qué pasó realmente con los Beilu? Hay muchas teorías,
La mayoría de ellas bastante fantásticas, respondió Mendan. Los hechos son que la población que llevaba marcas claras de la sangre del señor Cornudo se estaba reduciendo siglo tras siglo, y los Bailu, a su vez, se reunían cada vez más en sus palacios secretos, dejando la administración a sus vasallos. Luego, después de 10 años de completo silencio, todos se dieron cuenta de que en verdad se habían ido. Luego vino la guerra, y muchos conocimientos se convirtieron en secretos, sellados en cenizas y sangre. Jinui continuó. Así es, dijo Mendan. Pero, antes de continuar, ¿puedo hacerle una pregunta, señorita Lin? Lindy levantó una ceja, curioso por lo que quería preguntar. Puedes. Es poco probable que su gracia confisque tales cosas, como lo harían otros gobernantes, dijo Mendan, señalando el libro y el tapiz. Y aunque no puedo hablar en nombre del clan Men en su conjunto, creo que hablo en nombre de mi abuela al decir que nuestra rama de la familia estaría más interesada en ellos. ¿Ya estás buscando comprarme un tesoro?, preguntó Lindy, aplaudido por el cambio de tema. Derecho de preferencia al menos, en nombre de mi familia, dijo Mendan. Tengo que dividir esto. Xialin podría terminar siendo su dueño, señaló Lindy. Si esa es tu prerrogativa, hablaré con ella, respondió Mendan. Lindy consideró. No tenía ninguna duda de que terminaría aceptando muchas ofertas si tomaba el artículo como parte de su parte, pero por esa razón, ocuparía gran parte de su parte. Creo que deberíamos revisar el resto del contenido antes de responder a eso, dijo Lindy. Ciertamente eres práctico. Mendan se rió. Muy bien. Organicémonos y comenzaré a buscar información sobre nuestro antiguo príncipe de las montañas y su linaje. Hilo 159, pasado 5. Oh, este es brillante. Me gusta, y dijo Sixian, recostado sobre la superficie pulida de una mesa antigua. Se llevaron un trozo de jade blanco a la cara como si pudieran mirarlo con los ojos. Lindy levantó la vista de la caja casi vacía que tenía frente a ella y de los trozos de jade dispuestos en la cubierta de un enorme atlas de los mares esmeralda que yacía en el suelo frente a ella. Oh, ¿qué tenemos ahí?, ella preguntó alegremente. Sixian se lo lanzó y Lindy lo atrapó en el aire, enhebrando y en el talismán para leer la información codificada. Lindy frunció el ceño solo un momento después. Sixian, esta es otra obra. Pero es realmente intrigante, ¿sabes? Quiero ver cómo resultan las cosas para el general y el príncipe. ¿No podemos verlo?, Sixian suplicó, dejando la cabeza colgando de la mesa para mirar la boca abajo. Y te dije que podríamos investigar las cosas más de cerca más adelante. Nos estamos organizando ahora mismo. A pesar de sus palabras, Lindy quería investigarlo más a fondo. Muchos de los trozos de jade grabaron actuaciones, poesía y canciones. Si bien no parecían contener técnicas ni artes, se dio cuenta de que se podían encontrar ideas. Como músico, tenía ganas de estudiar las partituras y el medidor, pero simplemente no tenía tiempo en ese momento. Sixian abucheó. Te lo pediré más tarde, amenazaron. Ni siquiera son grabaciones completas. En todo caso, deberías molestarme en vendérselos a una compañía de teatro para que podamos verlos representados correctamente, respondió Lindy. Sin embargo, no había calor allí. Ella realmente había encontrado el tesoro escondido aquí. Había docenas de artes, en su mayoría cosas menores del Segundo Reino, pero algunas violaban el Tercer Reino. Según su inspección, no parecían de mucha menor calidad que su antiguo arte de la Fortaleza de los Mil Anillos. Ella misma estaba más allá de ellos, pero todavía podía ver su valor. Tendría que dividir los tesoros con Xialin, por supuesto, y ya podía ver algunos que podrían interesarle a la niña. Aún así, su parte sería una gran bendición para la floreciente biblioteca de su clan. Pero más importantes fueron los 5 trozos de jade que había añadido a una tercera pila. Contenían enseñanzas sobre la elaboración y modificación de las artes, e incluso una mirada superficial había demostrado que sus lecciones eran mucho más profundas que la instrucción básica ofrecida por las lecciones de su secta. Estaba reflexionando sobre la forma de los meridianos, sobre ideas, tribulaciones y avances que sabía que querría estudiar más de cerca más adelante. A Lindy le tomó un momento apartar los ojos de los trozos de jade restantes y girar la cabeza para ver cómo estaba Mendan.
A su alrededor había ordenadas pilas de documentos, libros y tesoros, y docenas más flotaban a su alrededor, organizándose rápidamente mientras el propio Mendan permanecía de pie frente al tapiz, yendo y viniendo rápidamente entre este y el libro. ¿Alguna suerte hasta ahora? Creo que quizás encontré el problema, dijo Mendan con amargura. La razón por la que nuestro príncipe ha sido tan difícil de encontrar. Lindy miró desde Mendan hacia el tapiz. Lo miraba fijamente y el tapiz emitía un aire de altiva indiferencia. ¿Cuál es el problema entonces? Cualquiera que sea el malhechor que bordó los nombres anteriores cambió aquellos que no encajaban en el esquema de nombres imperial y Bailu dominante, dijo Mendan. Sonaba como si lo hubieran insultado gravemente. Tengo suficiente contexto para poder localizarlo por la princesa y sus parientes. Lindy miró detenidamente el tapiz y consideró los delirios de Hui Peng, escritos y de otro tipo. Supongo que no debería sorprenderme, ¿tiene siquiera una entrada en el libro? Lo hace, dijo Mendan con franqueza. Aunque se le registra simplemente como un príncipe sureño, con pocos logros. Parece que la alta realeza se trasladó a una línea más al norte después del fallecimiento de su suegro. Pero la línea continúa, ¿verdad? Lindy preguntó preocupado. Sería problemático para su argumento si la línea simplemente terminara. Estoy determinando eso. Él y la princesa ciertamente tuvieron hijos al menos, respondió Mendan. Sin embargo, rastrear esas líneas está resultando más difícil. Lindy recordó su propio trabajo mientras tomaba otro trago de jade. Mientras pasaba Ellie por la formación, miró la información y, esta vez, hizo una pausa. Conozco esa mirada. ¿Encontraste algo que te gusta, preguntó Sixian. Tal vez, dijo Lindy. El jade estaba parcialmente cerrado, revelando solo unos pocos datos tentadores. Era una receta para un potente elixir innovador llamado Elixir del Sueño del Corazón, destinado a ayudar a alcanzar el Cuarto Reino y la apertura del Dantiano Medio. Pero la información codificada en su interior quedó borrosa de su vista. Le llevaría tiempo resolverlo, y los restos que pudo distinguir le indicaron que sus ingredientes no serían fáciles de adquirir. Parecía que podría haber elegido un nuevo proyecto a largo plazo para realizar con Sujin. Lindy no estaba seguro de cuánto tiempo pasó antes de que el último talismán viejo fuera colocado en una pila. Era difícil seguir la pista del tiempo en este pequeño reino de bolsillo sin sol. Pero por fin se hizo. Lindy estiró los brazos hacia arriba mientras observaba el contenido del anillo. Las cosas seguían siendo un desastre, pero eran un desastre catalogado. Más o menos. De todos modos, la mayoría de las cosas estaban repletas de cosas similares. ¿Tuviste suerte todavía? Preguntó Lindy, volviéndose hacia Mendan. En algún momento se había vuelto a caer en una silla con Jinui posado en su brazo. El libro yacía abierto en su regazo y una pila de notas densamente escritas había comenzado a acumularse junto a su silla. He comenzado a tener una idea de los acontecimientos, dijo Mendan con cierta satisfacción. El pequeño conflicto civil que puso fin al gobierno del gran rey, el paso de sus nietos al cuidado de otras tribus. He rastreado algunas generaciones. Al menos parecen haber estado del lado ganador de la guerra de los masones. Los signos parecen indicar que su sangre estaba concentrada en el suroeste. ¿Puede haber alguna conexión con él y caído? ¿Eso es malo? Preguntó Lindy. Ese sigue siendo nuevamente el problema del callejón sin salida. Pero tanto mi familia como los Yao adoptaron refugiados de ese clan cuando absorbieron sus tierras, señaló Mendan. Sin mencionar los matrimonios mixtos. Si estoy en lo cierto, nuestro argumento sigue siendo sólido. Bien, dijo Lindy aliviado. ¿Necesitas más ayuda o debería salir y hacerle saber a Lady K que la organización está prácticamente terminada? Se sentía significativamente mejor y Sui comenzaba a recuperarse bien. Así que debieron haber estado aquí por un tiempo. Mendan cerró el libro en su regazo y recogió sus notas mientras estaba de pie. Creo que sí. Sin ánimo de ofender, pero el trabajo restante está más bien en mi ámbito de especialización. No tomo ninguno, dijo Lindy. ¿Entonces tú también vas a salir? Creo que lo haré. Este lugar es bastante lúgubre, estuvo de acuerdo.
Me quedaré a menos que me llamen, murmuró Jinui, deslizándose hacia su silla con un tomo del tamaño de su torso en la mano. Es cómodo aquí. Solo para ti, dijo Sixian. Estaré encantado de salir. Lindy asintió, preparándose para abandonar el ring, solo para hacer una pausa mientras Meng Dan le extendía una mano, sosteniendo una hoja de papel llena de su densa letra. Un pequeño regalo, señorita Ling, dijo, inclinando la cabeza. Aunque reconozco tus palabras anteriores. Lindy tomó el periódico mientras hablaba y miró hacia abajo para ver nombres y escrituras. Un músico en la corte del segundo duque Beilu, un general valiente que había sido elogiado por salvar una ciudad floreciente de una erupción de espíritus malignos y un dramaturgo cuyas actuaciones estuvieron en circulación hasta su pérdida en la desaparición fueron los primeros en llamar su atención. También había más de media docena más. No eran duques ni héroes provinciales ni figuras históricas verdaderamente notables, pero a simple vista, al menos parecían buenas personas. No creo que sea bueno descartar por completo la propia ascendencia. Muchos de nuestros predecesores fueron repugnantes, esto es cierto, pero muchos también fueron admirables, continuó Meng Dan. Un solo hombre no es un árbol genealógico. Lindy hizo una pausa. Ella ya había descartado de su cabeza los pensamientos de ascendencia. Era una curiosidad y no había ninguna razón para pensarlo más que eso. No había necesidad. Meng Dan se encogió de hombros. Sé que estoy siendo un tanto presuntuoso al poner mi propia creencia en ti. Pero creo que es triste no tener raíces. Gracias, dijo Lindy después de un momento. Algunos nombres me parecieron un poco familiares. ¿No había habido algunos talismanes con ese nombre grabado en ellos y una escultura que coincidiera con esa? Quizás no sea lo peor incluirlos en sus afirmaciones. Si deseas rastrear el otro lado, es posible que tenga que cobrar. Meng Dan sonrió. A ese viejo y cascarrabias talismán no le gustan mucho los linajes maternos. Lindy parpadeó. El hombre había gobernado otros Beilu, por lo que tenía cierto sentido que su coqueteo también estuviera en algún lugar del tapiz. Lo consideraré, dijo Lindy, doblando el pergamino. Pero salgamos por ahora. Lindy no estaba segura de lo que esperaba ver cuando emergió, pero no fue así. Bajo el oscuro dosel del valle, iluminado por las luces de las hadas y los ojos de los espíritus del bosque que acechaban entre cada rama, había miles de arañas. Se encontraban en un reluciente castillo de telarañas tejidas entre árboles milenarios. En el centro, flotando sobre la forma de una gran araña marrón del tamaño de una casa pequeña, Kai Renxian ardía como una estrella con alas radiantes sobre sus hombros. Las arañas se inclinaron, una y todas, presionando sus cuerpos contra el suelo, contra las redes y contra las ramas. Fue un gesto de súplica, evidente a pesar de sus marcos inhumanos. Las negociaciones están completas entonces. La casa de Kai acepta vuestras reparaciones y vuestros juramentos, proclamó Kai Renxian. Parecía que todos tenían algunas cosas que compartir. Contacto. Hilo 160 siempre invierno 1. Entonces, estás diciendo que habían pasado suficientes generaciones para estas arañas como para que las historias de su exilio hubieran sido mitificadas casi por completo, dijo Lindy sin comprender, descendiendo por el pedregoso desfiladero de la montaña que se encontraba más allá del valle boscoso. Eso es exacto, estuvo de acuerdo Kai Renxian. Las bestias espirituales del tipo quitinoso generalmente duran muy poco hasta que se logra el dominio de Zen, comentó Meng Dan. Aunque la genealogía principal había sido dejada dentro del anillo para su custodia, estaba hojeando uno de los otros tratados que se encontraban junto a él. 2 o 3 décadas en el Tercer Reino es lo típico entre la mayoría de los tipos. Y la duquesa fue tratada básicamente como, Lindy continuó. Una deidad iracunda, dijo Xia Lin, profundamente divertida. Parece que quienes huyeron de su amo sintieron su cobarde miedo a la justicia, a pesar de sus divagaciones. Creo que su propio enfoque en la gloria pasada le hizo un flaco favor. Entonces la separación terminó como una especie de cisma religioso, concluyó Lindy, frotándose la frente. Cuando Ui y su compañero original murieron, las arañas que quedaron se dividieron sobre si debían seguir siguiéndolos o buscar perdón y regresar. La señorita Ling observa correctamente, dijo Gang Wangli. Fue un poco extraño escucharlo,
Pero creo que me gustan estos tipos, estoy seguro de que se pueden integrar bien. Guy está de acuerdo, los hilanderos eran mucho más bonitos, dijo su hermano pequeño, cada uno de sus pasos levantaba bocanadas de polvo y grava que rebotaba. Lindy observó la capa ondulante de seda de araña brillante arrojada alrededor de los hombros de Gang Wangli. Tejido con la seda de la única araña del cuarto reino presente, obviamente era potente incluso sin ser todavía un talismán adecuado. Lindy sabía que había muchas más prendas de este tipo guardadas en el anillo de almacenamiento de Kai Renxian. Los espíritus estaban profundamente entusiasmados en sus intentos de apaciguar su percepción de ella. No tengo ninguna duda de que mamá les encontrará un uso, dijo Kai Renxian mientras llegaban al fondo del desfiladero, mirando el largo pasaje lleno de grava que tenían delante. Por ahora, centrémonos en nuestro progreso. Todavía tenemos una larga distancia por recorrer. Lo hicieron. Incluso en condiciones ideales, estaban a varios días del lugar al que atraía la astilla de hierro. Miró hacia el cielo nublado, sintiendo el helado agitado en sus profundidades. Sospechaba que no tendrían condiciones ideales. En el transcurso de los días siguientes, continuaron viajando hacia el sur y, a cada paso, el aire se hacía más frío y las montañas más sombrías. Los árboles escarpados y la vida vegetal dieron paso a pastos y líquenes duros, y los casquetes blancos de los picos del muro que perforaban las nubes se fueron haciendo cada vez más bajos. Durante el día, comenzaron a enfrentarse a nevadas cada vez mayores y se encontraron con valles llenos de polvo blanco de muchos metros de profundidad. Incluso el suelo que estaba desnudo al principio se volvió resbaladizo por el hielo. Probablemente no ayudó que viajaran en los primeros meses del invierno. Cada vez más, comenzaron a tener problemas menores con los espíritus, quienes perturbaron su camino hasta que Lindy logró apaciguarlos o ahuyentarlos. Por la noche, el cielo a veces se despejaba, mostrándolo como un tapiz centelleante de oscuridad infinita, no empañado por ninguna luz de la civilización. Pero en el cielo del sur empezaron a ver algo nuevo. Cintas y láminas de colores retorcidos, asomándose entre las montañas más meridionales, bailaban en el cielo y ondulaban silenciosa e inquietantemente. La primera vez que vio las luces, Lindy se quedó quieta, mirando fijamente. El hielado en sus meridianos se había ensanchado, cubriendo su piel con escarcha y rima. Ella era necesaria. Eso era lo que ella había sentido. Algo terrible estaba sucediendo y ella era necesaria. Solo la mano de Kai Renxian sobre su hombro la había impedido volar hacia el sur en ese mismo momento. Se sintió avergonzada cuando volvió a ser ella misma, pero no fue la única afectada. Kai Renxian había sufrido una terrible repulsión. Los demás simplemente habían quedado congelados en una especie de terror absoluto. Habían tenido cuidado de no mirar directamente las luces después de eso. Sin embargo, a medida que viajaban hacia el sur, el clima solo empeoró. Los vientos gritantes los asaltaron, el frío helado era apto para tallar la carne de un cultivador menor, y la nieve que caía era tan espesa que todo el mundo se convirtió en una nada blanca y vacía, incluso con todos sus sentidos. El aire estaba cargado de potente y frío, y Lindy podía sentir espíritus poderosos, cosas comparables a las de su mentor, acechando en la extensión aparentemente infinita. Así fue que al tercer día de viaje, después de varias horas de escaso progreso, decidieron acampar y prepararse para negociar el paso al día siguiente. Lindy tarareó suavemente para sí misma y el aullido de la tormenta de nieve le robó el sonido de los labios. La nieve y el hielo cubrieron los dobladillos de su vestido y le quitaron el polvo del cabello, pero nada más que eso. La interminable extensión blanca se había separado un poco para dejarla en un lugar tranquilo, sentada en una plataforma de roca a mitad del desfiladero en el que se habían detenido a descansar. Abajo, podía sentir a Zengui, su calor sobresalía como un faro en la escarcha. Estaba en el centro de su pequeño campamento, proporcionando calor adicional al espacio cerrado por la tela inscrita en la formación de su pabellón. El refugio contra el clima hostil proporcionado por la secta era algo poderoso, protegía a los que estaban dentro de la atención y del hostil, además de regular la temperatura. Los cultivadores del interior podían descansar y meditar sin gastar energía protegiéndose. Lindy había decidido quedarse afuera por ahora. El frío y el viento la llamaban, y aunque no podía verlo, podía sentir la luna brillando intensamente arriba. Incluso si no fueran artes, ahora tenía muchas canciones para estudiar. Ja.
Y antes actuabas tan desinteresado, bromeó Sixian. Porque teníamos un trabajo que hacer, dijo Lindy. Ahora puedo relajarme. Anteriormente, Lindy había discutido las partes del botín del ring con Xia Lin y Meng Dan. Xia Lin había aceptado una parte mayor de las ganancias de la subasta a cambio de que Lindy tomara el tapiz como parte de su parte, y Lindy había acordado otorgarle a Meng un derecho de preferencia sobre el tapiz mientras que Meng Dan había ofrecido sus servicios para que se realizara la subasta. El resto del botín se dividió rápidamente según los intereses. ¿Cómo van las cosas con ese talismán?, preguntó Lindy. No sé cómo hacen ustedes la ropa y esas cosas y simplemente sostener un espejo se siente tan extraño, admitió Sixian. Aún no he descubierto cómo usarlo. La puerta del laberinto liminal que sostenía Sixian era un espejo circular colocado dentro de un marco plateado compuesto de delicados hilos en bucle. El espejo reflejaba un caleidoscopio interminable de color y niebla y parecía vacilar y desvanecerse cuando Lindy no lo miraba directamente. Sixian le había pedido a Lindy que lo tomara como parte de su parte. Aparentemente, podría ayudar a mover objetos y personas de un lado a otro entre los reinos físico y liminal. Probablemente esté destinado a usarse junto con la brújula, analizó Lindy. La brújula empapada de sueños era otro talismán que Lindy había conseguido como parte de su parte. Era un extraño dispositivo redondo tallado en madera de color rojo oscuro y entintado con caracteres cambiantes que indicaban direcciones mucho más complejas que una brújula de material. Un cristal resplandeciente de sueño solidificado giraba perezosamente bajo el cristal. Parece que tendremos que hacer nuestra propia pequeña excursión más tarde, dijo Sixian. Más tarde, pensó Lindy, concentrándose nuevamente en las hojas de notación musical que tenía en sus manos. El papel viejo permaneció crujiente y seco, con sus bordes apenas ondeando a pesar del grito del viento. Honestamente, fue un poco humillante mirar esto. Estaba orgullosa de su música y orgullosa de sus canciones, y pensaba en privado que su propio trabajo estaba a la altura de las habilidades de muchos de estos viejos artistas. Sin embargo, había algunos que apenas podía seguir la notación. Estaban repletos de capas de significado e intención, totalmente más allá de su capacidad incluso ahora. Eran auténticas obras maestras y sospechaba que parte de la notación incomprensible se refería al uso de Zen en su interpretación. Ella no iba a venderlos. Pero incluso si tenía problemas con ellos, se sintió atraída por la música de Ui para comprenderla y, a través de ella, ellos y los mares esmeralda que su reinado había forjado. No tenía el panorama completo, pero sentía que empezaba a comprender más de lo que le habían dado los insultos del cadáver. La música de los Sui trataba sobre cosas trascendentes. Se trataba de la interacción de los elementos del mundo natural y los altos ideales de belleza. Se trataba de sueños y cosas que deberían ser. Era como el amor como ideal más que como experiencia. Ella podía entender por qué a ese cadáver le desagradaba tanto. Lindy sabía que su propia música siempre estaba tocada por la suciedad del suelo. Si escribiera una canción sobre la belleza de un loto, una estrofa seguramente tocaría sus raíces fangosas. Por el contrario, la perspectiva Ui era aquella que miraba hacia abajo siempre desde arriba. Quizás simplemente habían pasado demasiado tiempo entre las ramas de Xianmen. Aún así, no se podía decir que no hubiera belleza en eso. Si bien nunca sería su estilo, aún podría aprender del estilo de Ui. Pero todavía no podía centrarse plenamente en el cultivo. Mientras Engi estaba abajo con todos, calentando su pabellón, Angie estaba aquí con ella. Miró hacia la cornisa más alta donde estaba sentada su hermana menor, formalmente por una vez, contemplando el cielo donde los poderosos espíritus de la ventisca y la cima de la montaña bailaban sin ser vistos. La expresión de Angie era complicada. El anhelo, el miedo, el orgullo y otras emociones luchaban en su rostro. Nos trataremos con ellos más tarde, dijo Lindy mientras se materializaba junto a su espíritu con un leve crujido de tela. Lindy dejó sus pies colgando de la cornisa alta mientras también levantaba los ojos, rastreando los remolinos de poder que podía sentir detrás del viento y la nieve. Sí, dijo Angie. Lindy miró a Angie con el rabillo del ojo, tratando de determinar el problema. ¿Quieres hablar con ellos tú mismo? No lo sé. Son como mamá, pero no son mamá.
Definitivamente no son como yo. ¿Qué pasa si se enojan mucho como lo hacía mamá antes del final? Lindy admitió que era una preocupación válida. Angie no era natural. Lo que había pasado Seki no era natural. ¿Cómo reaccionarían estos espíritus salvajes no solo ante Angie, sino ante ella misma? ¿O eran salvajes en absoluto? Se estaban acercando a su destino. Lindy dejó escapar un suspiro y deslizó su brazo alrededor del hombro de Angie. Escucharon por un momento la canción profunda y poderosa que subyace a la tormenta de nieve, notando sus armonías y sus diferencias. De una forma u otra, iban a tener que hablar para superar esto. Dudaba que Kai Renxian fuera capaz de intimidar a estos cuartos reinos. Su canción es bonita, dijo Angie en voz baja, sin bajar los ojos. Me gusta este lugar, hermana mayor. Lindy miró a su alrededor hacia el gélido desfiladero que se llenaba tan rápidamente de nieve y hielo que ni siquiera ella podía ver más de 1 metro desde su cara. Es un lugar agradable, Lindy estuvo de acuerdo, especialmente con esas luces demoníacas ocultas por la tormenta. ¿Quieres que me quede aquí mientras cultivo? Angie asintió, apoyada contra su costado mientras Lindy volvía a concentrarse en las notas musicales en su regazo. Tendría que reunirse con los demás más tarde para planificar su próximo movimiento, pero ahora era su momento de cultivar la canción. Contacto.